Hola niños, ¿cómo están? Les habla la profe Solant. Espero que estén muy bien en sus casas. Este video es para explicar cómo puedes resolver las guías 1, 2 y 3. Bien, vamos a comenzar entonces. La primera parte con números enteros, que es sumar y restar números enteros, y multiplicar y dividir números enteros. Bien, respecto a la suma de números enteros, esto es algo que vimos el año pasado cuando ustedes estaban en séptimo, ¿cierto? Así que lo vimos este año a modo de introducción, ¿cierto?, de la unidad. Nos vamos a encontrar con que podemos tener adición o suma, ¿cierto?, de números enteros que presenten igual signo y adición de números enteros de distintos signos. Cuando son de igual signo, se suman sus valores absolutos y se conserva el signo, ¿cierto? Pero cuando son de distintos signos, se restan sus valores absolutos y se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. ¿Bien? Ejemplo, menos 3 sumado con menos 7, como ambos son negativos, se suman y el resultado que me va a dar va a ser negativo porque ambos son negativos. En cambio, en el ejemplo de acá, este es positivo, este de acá es negativo. Como son distintos signos, yo debo restar sus valores absolutos y al resultado que a mí me dé, le voy a asignar el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso, el que tiene mayor valor absoluto es el menos 5. Recuerde que el valor absoluto es la distancia que hay entre el número entero y el 0. Bien, para restar números enteros, ¿cierto?, la sustracción de dos números se puede representar como la suma del minuendo con el inverso aditivo del sustraendo. A ver, recordemos, este de acá se llama minuendo y este sustraendo, ¿ya? Lo que aquí hacemos es ocupar el inverso aditivo, es decir, esta resta la vamos a transformar en suma, pero al transformarla en suma, al sustraendo yo le debo cambiar el signo. Como aquí era positivo, al transformar la resta en suma va a quedar en negativo. Y luego que lo tengo transformado, lo que hago es resolver una suma de números enteros y me tengo que fijar si son de igual signo o de distintos signos. En este primer ejemplo, este es positivo y este va a ser negativo, por lo tanto, la suma de distintos signos, lo que yo hago es restar sus valores absolutos y conservar el signo del que tiene mayor valor absoluto. 2 menos 1 me da 1, por lo tanto, mi resultado va a ser 1 positivo porque el 2 es el que tiene mayor valor absoluto. En este ejemplo de acá, 3 menos 5, esa resta la transformo en suma y este 5 que es positivo, ahora queda negativo. Como tengo una suma de distintos signos, lo que tengo que hacer es restar sus valores absolutos, que en este caso 5 menos 3 es 2, pero como el menos 5 tiene mayor valor absoluto, mi resultado va a ser negativo. Eso como resumen de lo que es suma y resta de números enteros. Este año nos tocaba ver multiplicación y división de números enteros, lo cual es muy fácil. Para multiplicar números enteros se hace igual que con números naturales, pero como estos tienen signos positivo y negativo, nos tenemos que guiar por esta tabla que está acá. Si yo multiplico dos números enteros y ambos son positivos, mi resultado es positivo. Si los dos que multiplico ambos son negativos, mi resultado igual es positivo. Si yo multiplico un positivo y un negativo, mi resultado es negativo. Y si multiplico un negativo por un positivo, mi resultado también es negativo. Es decir, cuando multiplico dos números enteros y estos tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Pero si tienen diferentes signos, mi resultado va a ser negativo. Ejemplos, menos 3 por 5, yo digo 3 por 5, 15, menos por más, menos. 2 por 8, 16, menos por menos, más, porque son signos iguales. 5 por menos 7, 35, positivo con negativo, negativo.
8 por 6, 48. Positivo y positivo, resultado positivo. La división de números enteros ocupa esta misma regla. Bien, dividimos igual que si fuese división de números naturales, pero también tenemos que ocuparnos de esta misma regla. Si la división es entre dos positivos, mi resultado es positivo. Si la división es entre dos negativos, mi resultado es positivo. Pero si mi división es entre un positivo y un negativo, mi resultado es negativo. O entre un negativo y un positivo, también es negativo. Ejemplos. 15 dividido en 3 es 5. Negativo, positivo, mi resultado es negativo, menos 5. 24 dividido en 2 es 12. Negativo con negativo, mi resultado es positivo. 25 dividido en 5 es 5. Positivo, negativo, mi resultado es negativo. 36 dividido en 12, 3. Positivo, positivo, mi resultado es positivo. Bien, muy fácil, ¿cierto? Bien. Pasamos entonces ahora a la que corresponde la guía número 3, números racionales. Lo que necesitamos aquí aprender es comprender el concepto de números racionales y transformar fracciones a decimales y transformar decimales a fracciones. Bien, los números racionales. Un número racional es aquel que se puede expresar de la forma a sobre b, así como una fracción, de tal manera que a y b sean números enteros, pero b, es decir, el que está en el denominador, tiene que ser distinto de 0. Un número racional es una fracción, pero hay que indicar que no todas las fracciones son números racionales. Ejemplo, 4, 1, eso es una fracción, pero no es, su resultado no es una fracción, es un número entero. Recuerde que una fracción es una división. Para expresar entonces el conjunto de los números racionales se ocupa una letra Q mayúscula. ¿Bien? Los números decimales finitos, infinitos periódicos o infinitos semiperiódicos también son parte de los números racionales, ya que pueden ser transformados en una fracción. Bien, vamos entonces a transformar fracciones a decimales. Para realizar esta operación solamente debemos realizar una división entre el numerador y el denominador. Ejemplo. Si yo tengo 2 quintos, yo lo que tengo que hacer es decir 2 dividido en 5 y realizo esa división, en este caso 0,4. Aquí tengo otro ejemplo, 2 tercios, lo que tengo que hacer es 2 dividido en 3 y esto me da 0,6666666. Como el 6 se repite indefinidamente, yo anoto solamente un 6 y esa rayita arriba. 2 séptimos, lo transformo diciendo 2 dividido en 7 y eso es igual a 0,285714 y si se dan cuenta yo le puse esa rayita muy larga. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta, como dice acá, que existen diferentes tipos de decimales. Los decimales finitos tienen una cantidad finita de números decimales. 1,2, no hay más decimales. 3,8, no hay más. 67,24, es decir, si llega hasta un número y no avanza más, es un decimal finito. Tenemos también decimales infinitos periódicos, ¿ya? Aquellos que después de la coma, una o más cifras se repiten indefinidamente. Ejemplo, 2,3333, como ese 3 se repite de forma indefinidamente, yo anoto el 2, anoto solamente un número, en este caso que es el 3 el que se repite, y le pongo una rayita arriba. Y eso me indica que el 3 se repite de forma indefinidamente. 34,56565656. ¿Cuál es el que se repite de forma indefinida? El 56. Entonces lo anoto solo una vez y le pongo una rayita y eso me indica que el 56 se repite de forma indefinida. Y tenemos los decimales infinitos semiperiódicos. ¿Quiénes son? Aquellos que después de la coma hay una o más cifras que se repiten finitamente, que se va a llamar anteperiodo, y luego una o más cifras se repiten indefinidamente, que va a ser el periodo. Ejemplo,
2,3444444. ¿Cuál es el que se repite indefinidamente? El 4. Entonces, yo anoto 2, anoto el 3, que es la primera cifra decimal, el 4, pero solamente sobre el 4, que es la cifra que se repite indefinidamente, yo pongo la rayita. Acá, el siguiente ejemplo, 35,657777777. Entonces, ¿cómo lo anoto yo? 35, anoto el 6, el 5 y el 7, pero solamente sobre el 7 pongo la rayita. Este que está acá, el que indica la rayita, se llama periodo. Y el que está antes de la rayita, en este caso 65, se llama anteperiodo. En el ejemplo anterior, el 4 es el periodo y el 3 es el anteperiodo. Bien, ahora vamos a transformar decimales a fracciones. Toma nota, por favor. Entonces, dependiendo del tipo de decimal que tengamos, ya sea decimal finito, infinito periódico o infinito semiperiódico, es cómo vamos a hacer esta transformación. Por eso es importante que pongas mucha atención y tomes nota. Recuerda también que en la guía que habla sobre esto aparece escrito cómo hacer la transformación. Entonces, para el decimal finito, dice acá, para transformar el número decimal a fracción se utilizan potencias de 10. 10, 100, 1000, etc. Se colocan en el numerador el número completo como si no fuera decimal y en el denominador una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo el decimal que yo tengo aquí, 2,5, es un decimal finito, primero que todo. Para transformarlo a fracción, este 2,5 yo voy a decir que es un 25. Lo voy a poner arribita como numerador. Y como denominador voy a poner el número 1. Y voy a fijarme cuántas cifras decimales tiene mi decimal. En este caso tiene una. Como tiene solo una, anoto un 0. Y esto yo lo puedo simplificar. En este caso yo lo simplifiqué por 5 y me quedó 5 medios. Siguiente ejemplo, 3,65. Tomo el número completo, 365 como numerador, pongo abajo como denominador el número 1 y cuento cuántas cifras decimales tiene este número. 1, 2, por lo tanto 2 ceros. Esto yo lo puedo simplificar. Me quedo acá en 73/20 y esto yo lo puedo achicar aún más transformándolo a número mixto. En el primer ejemplo también se podía hacer número mixto. Recuerden que siempre trabajamos con las fracciones irreductibles. Siguiente. Ahora vamos a hacer la transformación al decimal infinito periódico. En este caso no vamos a trabajar con potencias de 10. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, se anota el número completo y se le resta el o los números que están antes del periodo, es decir, de la rayita. Luego, se coloca como denominador un 9 por cada número que está en el periodo. Si hay un número bajo la rayita, se coloca un 9. Si hay dos números, se coloca 9, 9 y así sucesivamente. Y el resultado final siempre se debe simplificar si es que se puede. Veamos el ejemplo. 2,6666. Esto es 2,6, ¿cierto? Periódico, porque este 6 se repite de forma indefinida. ¿Cómo lo transformo en fracción? Tomo este número completo, 26, y le voy a restar el que está antes de este, que en este caso es 2, antes del periodo. Y voy a poner un número 9 por cada cifra decimal que tenga. Tengo solo una cifra decimal, por lo tanto coloco solamente un 9. 26 menos 2 es 24 y mantengo el número 9. Este 24 con este 9 yo lo puedo simplificar. Aquí puse que lo simplifico por 3, quedando 8 tercios. Pero este 8 tercios, ¿cierto? Como no tiene más divisor común, yo lo puedo transformar a número mixto porque es una fracción impropia. Como aquí aparece el mouse.
Entonces, el 3 en el 8 me cabe 2 veces porque 3 por 2 es 6. Para llegar a 8 nos faltan 2 y mantengo el denominador. Y ahí quedó transformado el 2,6 periódico en una fracción. Y finalmente tenemos el decimal infinito semiperiódico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El numerador de la fracción se obtiene, al igual que en el caso anterior, restando al número completo la parte entera y el anteperiodo, o sea, todo lo que está antes de la rayita. El denominador de la fracción se obtiene colocando tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Como siempre, el resultado se expresa como fracción irreductible. No se puede simplificar más, a eso se refiere. O como número mixto. Veamos el ejemplo. 2,466666. Entonces, 2, el 4 y el 6 lleva la rayita porque el 6 es el número que se repite de forma indefinida. Entonces, tomo este número y lo expreso como si fuera un número entero, 246, pero le voy a restar el que está antes de la rayita. En este caso es el 24. Y lo voy a poner abajo como denominador. Voy a poner, ¿cuántas cifras decimales infinitas tengo en el periodo? Una, por lo tanto, un número 9. ¿Y cuántas cifras tengo antes, cierto, de esta rayita? Una, por lo tanto, un 0. 246 menos 24 es 222. Sigue el denominador 90. En este caso, puedo simplificar. Yo simplifiqué por 6, quedándome 37 quinceavos. Como no puedo seguir simplificando, pero sí me doy cuenta que es una fracción impropia, puedo transformarla a número mixto. El 15 en el 37 cabe 2 veces. ¿Por qué? Porque 15 por 2 son 30. ¿Cuántos me están faltando? 7. Y mantengo el denominador. Bien, eso respecto a los contenidos. Ahora revisaremos algunos ejercicios de las guías 1, 2 y 3. Bien, entonces voy a insertar en mi pizarra la guía número 1. Entonces, voy a cambiar un poquito el fondo para que la guía ahí se vea un poquito más. Bien. Entonces, la guía número 1 era sumar y restar números enteros y multiplicar números enteros. Es decir, como la primera parte que acabamos de ver del PowerPoint. Nuevamente aquí yo les pongo, ¿cierto?, la pista para que usted pueda responder. Entonces, ¿qué debía hacer usted acá? Resolver las adiciones. Solamente debía preocuparse de si tenían igual o distinto signo, si eran de igual signo, ¿cierto? Por ejemplo, esa es la única que tiene igual signo. Se sumaba normal y se mantiene el signo. Pero cuando nos encontramos, como por ejemplo con la letra B, que tienen distintos signos, lo que yo hacía era restar. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo una suma de distintos signos, lo que hago es restar sus valores absolutos. Voy a anotar ahí 15 menos 3. ¿Cuánto es 15 menos 3? 12. ¿Quién de los dos tiene mayor valor absoluto? El 15, y es negativo, por lo tanto mi resultado es negativo. Y el de arriba, si se dan cuenta, son los mismos números, pero tienen mismo signo. Entonces, como tienen mismo signo, yo solamente sumo esos dos números. 15 más 3, 18. Como ambos son iguales, queda el mismo signo. Yo lo puedo anotar ahí, el más, para que no se me olvide. Bien, eso era el ítem 1.
Luego, en el ítem 2, era un juego que me pareció muy entretenido, en el que usted debía resolver cada una de estas adiciones y el resultado que a usted le diera, lo podía anotar aquí al costadito, lo tenía que buscar después acá. Y en todas las partes que apareciera ese resultado, usted tenía que asignar la letra que aparece acá. Ejemplo. Voy a tomar mi lápiz de nuevo. Voy a achicarlo un poquito, estaba muy grueso. Ejemplo. Menos 13 sumado con menos 7. Ambos son negativos, así que lo sumo normal. 13 más 7 son 20. Como ambos son negativos, menos 20. Al menos 20 le corresponde la letra L. Entonces busco, aquí hay un menos 20, L, y acá hay otro menos 20, L. Y así tenía que seguir yo resolviendo estas adiciones de igual o diferente signo para descifrar el nombre del matemático del siglo XVIII. Luego venía la sustracción, también aquí con las indicaciones de cómo resolverlo. El ítem 3, usted solamente tenía que representar la sustracción que aparece acá como una adición, es decir, transformando esa resta en suma, que yo se la puse ahí, e indicando, ¿cierto?, el número que le sigue con el signo opuesto. Vamos a hacer uno. El primero, vamos a hacer A. El 7 se mantiene. Como esa resta ahora es suma, este va a cambiar. Como era positivo, ahora queda como menos 5. Y eso era todo lo que tenían que hacer en el ítem 3, que era desde la letra A a la letra F. Luego, en el ítem 4, usted debía resolver las sustracciones. ¿Cómo? Hagamos una. 2 menos 6. Entonces, el 2 igual, esa resta ahora es suma, y como es suma, ese 6 que era positivo ahora es menos 6. 2 positivo, 6 negativo, entonces suma de distintos signos, se resta. 6 menos 2 es igual a 4. ¿Cuál de los dos tiene mayor valor absoluto? El menos 6. Entonces mi resultado es menos 4. De esa forma yo resolvía las siguientes letras. Bien. Después hablaba ya de la multiplicación, que era lo que nos tocaba ver este año, que es absolutamente nuevo para ustedes. ¿Cierto? El producto de dos números enteros de igual signo es positivo y el producto de dos números de distintos signos es negativo. Y ahí está la misma tablita que les mostré anteriormente. Entonces, lo que teníamos que hacer era multiplicar. Yo aquí incluso les puse una nota, le puse multiplica primero el valor absoluto y luego revisa el signo que corresponde. Para que no estuviera pensando, ay, más 5 por menos 3, entonces primero los números y luego el signo. Entonces, a modo de ejemplo, voy a hacer este. Ahí se me movió. Ahí. Vamos a agrandar. Ahí. Ahora sí, tomo el lápiz. Vamos a hacer este. Entonces yo digo, 9 por 5 es 45. Negativo con negativo, positivo. Y eso era todo. Y así con los demás. A ver, voy a hacer otro más para que vean la diferencia. Este de acá. 13 por 2 es 26. Positivo con negativo, negativo. Y así resolvíamos ese ítem completo. ¿Fácil? Súper fácil. Vamos entonces a la siguiente guía. Vamos a ir a la guía número 2. Era una guía cortita que comienza hablando, ¿cierto?, de división de números enteros. Entonces, lo mismo que para la multiplicación, divido de forma tradicional, ¿cierto?, como usted sabe dividir, y después que divido, me fijo en si son igual o distinto signo.
Perdón, se me corrió la imagen. Entonces, hagamos uno cualquiera. ¿Cuál podemos hacer? Vamos a hacer el A. Entonces, 52 dividido en 4. Entonces, usted lo podía anotar aquí. Dividido en 4. Voy a cambiar aquí el color. No. Este de acá que en fino. Ahí. Entonces, separo ahí. El 4 en el 5. Una vez. 1 por 4 son 4. Para llegar a 5 me falta 1. Bajo el 2. 4 en 12. ¿Cuántas veces cae? 3. 3 por 4 son 12. A 12, nada. Ya tengo el resultado. Ahora me tengo que fijar. Voy a borrar ahí un poquito para que se note bien. 52 positivo. Y acá menos 4. O sea, signos distintos. Mi resultado entonces es negativo. Y así con el resto de los demás ejercicios. Recuerden, esta tablita, si son iguales, positivos. Si son distintos, negativos. Luego, en el ítem 2, dice completa con el cociente que corresponda. Había que ir dividiendo, ¿cierto? Este lo divido por este. Luego, el resultado que obtenga de este lo divido por ese. Y el resultado por este. Hagamos uno. Vamos a cambiar de color. Entonces, 2520 primero, positivo dividido en menos 2. Ya, el 2 en el 2, 1, nos falta 0. El 2 en el 5, 2. A 5, 1, bajo el 2. El 2 en el 12, 6. A 12, nada. Y me queda 1260. Positivo con negativo, negativo. Este resultado lo voy a dividir por 6. El 6 en el 12, voy a seguir acá para que me sigan. El 6 en el 12, 2 y me falta 0. El 6 en el 6, 1 y me falta 0. Y el 6 en el 0, 0. Negativo, positivo, mi resultado es negativo. Y me queda dividirlo por menos 3. El 3 en el 2 no se puede, pero sí en el 21. ¿Cuántas veces? 7, porque 7 por 3 son 21. A 21, nada. Y 3 en el 0, 0, 0, 0. Negativo, negativo, positivo. Por lo tanto, mi resultado era más 70. Y lo que venía después era aplicación de estos en problemas, ¿ya? Para esto solamente había que leer y responder de forma ordenada. Veamos uno. Vamos a ver el 4. Dice, un buzo está a 15 metros de profundidad respecto del nivel del mar. Si una nave submarina se encuentra a una profundidad 9 veces mayor que la del buzo, ¿a qué profundidad está la nave? Entonces usted, lo primero era que en su imagen, usted se imaginaba, ¿cierto? Aquí está el mar, y usted se imaginaba que aquí está el buzo. Lo vamos a dibujar así, ¿cierto? Y está a 15 metros de profundidad. Como es de profundidad, es menos 15, pero el submarino está a una profundidad 9 veces mayor que esa. Cuando hablamos de veces, hablamos de multiplicación. Entonces, lo que había que hacer era decir menos 15 por 9 y multiplico. 9 por 5, 45, reservo 4. 9 por 1, 9, más 4, 13, negativo, positivo, negativo. Entonces, la respuesta a este problema es la nave. Vamos a ver si
No era eso lo que quería. Ay, no, deshacer, perdón. Vamos a insertar acá texto. No me deja insertar el texto, chicos, ya. Pero aquí ustedes debían responder. La nave está a menos 135 metros de profundidad. O la nave se encuentra a 135 metros de profundidad. Porque la palabra profundidad indica que está hacia abajo. ¿Bien? Seguimos. Lo mismo con los demás problemas. Ahí usted tiene que ser capaz de identificar si es multiplicación o división. Este, por ejemplo, era de división, porque necesitamos saber en cuántas horas se va a vaciar la piscina. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de litros que tiene la piscina, ¿cierto?, en la cantidad de litros que se vacía por hora. Y ahí voy a encontrar el resultado. Recuerde que todos los problemas deben no solo tener el cálculo, ¿cierto?, numérico, sino que además la respuesta abajo. La piscina demorará tantas horas en vaciarse. ¿Bien? Eso respecto a la guía 2. Vamos ahora a revisar la guía número 3. Vamos a borrar ahí y vamos a insertar nuestra última guía. Bien. Entonces, números racionales, ¿cierto? Vamos entonces a comprender números racionales, y a transformar fracciones a decimales y decimales a fracciones. En el ítem 1, usted solamente tenía que poner si pertenece o no pertenece al conjunto que aparece acá. El menos 12, ¿pertenece al conjunto de los enteros negativos? Sí pertenece. Entonces yo ahí le pongo E. El 1/41, ¿pertenece a los racionales negativos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a poner que no porque es positivo. ¿El 25 corresponde a los naturales? Sí. Y así con el resto de los demás ejercicios. Luego, en el ítem 2, decía, escribe 5 números racionales que cumplan con la condición dada. En la letra A, números racionales entre el menos 1 y el 1. Es decir, si usted se imagina esto como en una recta numérica, y aquí tiene el menos 1, aquí tiene el 0, y aquí tiene el 1. Si estamos hablando de números racionales, estamos pensando en fracciones. Por lo tanto, dependiendo de en cuánto vamos a dividir el entero, podemos encontrar muchos números racionales. Si yo los divido en ahí, 1, 2, 1, 2, 3, en 3, ahí, aquí entonces yo tendría que poner el 1 tercio, el 2 tercios, y este entero corresponde al 3 tercios. Acá el menos 1 tercios, el menos 2 tercios, y el menos 1 corresponde entonces al menos 3 tercios. Entonces, si me piden ubicar 5, ¿cierto? Yo aquí lo hice en menos cantidad, pero es para que entiendan, porque no me van a alcanzar los 5. A menos que ocupe esto como menos 3 tercios, pero aquí tengo 1, 2, 3, 4. O sea, si yo hubiese puesto esto, no habría cumplido con los 5, cumplí solo con 4. O sea, debiese haber dividido el entero en más de 3 partes, lo debiese haber dividido en 4 para haber podido encontrar los 5 números racionales que cumplieran la condición, que estuviesen entre el menos 1 y el 1. ¿Bien? Y así con la letra B. La letra B era entre menos 2 y 0. Luego, en el ítem 3, había que escribir el número racional que representaba cada situación.
Acá dice, la fracción que representa la cantidad de días del mes de diciembre con respecto a la cantidad de días de un año bisiesto. Primero, un año bisiesto es cuando febrero tiene 29 días. Por lo tanto, si un año normal tiene 365 días, con un día más en un bisiesto vamos a tener 366. Bien, lo otro que tenemos que saber, el mes de diciembre tiene 31 días. Entonces, la indicación es la fracción que representa la cantidad de días, es decir, esto, con respecto a la cantidad de días de un año bisiesto. 31, 366 avos. Si yo hubiese dicho la fracción que representa la cantidad de días de un año bisiesto respecto a la cantidad de días del mes de diciembre, la tendría que haber hecho al revés, porque primero habría dicho año y después lo del mes. ¿Ya? Ojo también con cómo está redactado esto. Y acá se hacía lo mismo, usted aquí ya le estoy casi dando la respuesta en la letra B, así que lo dejo para que la complete bien si es que tenía alguna duda. El ítem 4 completa con los números racionales que correspondan, considera que cada recta numérica está graduada en partes iguales. Solamente usted tenía que completar. Voy para acá. Si acá está el 3 quintos, ¿quién tiene que seguir acá? El 4 quintos. Porque acá este 1 que aparece acá ya corresponde al 5 quintos. Y aquí 6 quintos, 7 quintos, entonces ¿quién va acá? Ya sabemos. Entonces aquí está el 3, aquí está el... Y acá está, le voy a poner una pista más. Ahí. Y lo mismo para el otro lado, negativo. Si aquí está el menos 1 quinto y aquí está el menos 2 quintos, aquí entonces está el menos... Y acá está el menos 4 quinto. Lo mismo tiene que hacer, termine usted ahí de completar lo que yo dejé en blanco, con la letra B. Conversión de fracciones a números decimales. Bien, entonces usted tiene claro que están los finitos, los infinitos periódicos y los infinitos semiperiódicos, ¿cierto? Ya dijimos cómo se transformaban. Tomo la fracción, ¿cierto? Divido el numerador por el denominador. Me puede dar un decimal exacto, me puede dar un decimal con un periodo infinito, lo noto con la rayita, o me puede dar, ¿cierto?, uno que tenga un anteperiodo y luego un periodo. Entonces, en el ítem 5 usted solamente tenía que indicar, no había que hacer ningún cálculo, solamente decirme si el decimal que aparece acá es finito, infinito periódico o infinito semiperiódico. ¿Bien? Entonces, 3,492 está con rayita y el 4 no, por lo tanto es semiperiódico. Yo voy a poner las iniciales solamente. Este de acá no tiene ninguna rayita ni nada, así que es un decimal finito. Y este, el de la letra B, que el 57 completo tiene aquí la rayita, significa que entonces es un decimal infinito periódico. Y así usted completa la letra D, E y F. Ítem 6, escribe como un número decimal cada fracción o número mixto. Había que dividirlo y expresarlo. En el caso del número mixto, primero lo debo transformar a fracción impropia y luego lo divido para que sea más fácil y no se complique con este entero. Entonces, voy a hacer yo el A. 8 dividido en 5. El 5 en el 8 cabe solamente una vez, porque 1 por 5 es 5, a 8, 3. Ahora, ¿el 5 cabe acá? No. ¿Qué hacemos? Coma, y le agrego un 0. Ahora sí, el 5 en el 30, 6, porque 6 por 5 son 30, a 30, nada. Y ahí está entonces expresado como número decimal la fracción 8 quintos. ¿Bien? El B y el C lo hace usted. Luego venía un problema,
donde aparece, ¿cierto?, que habla un biólogo que ha medido diferentes especies y registró en la tabla las longitudes de un colibrí abeja, un lemur ratón, un caballo de mar y una rana monte Iberia Eleut. Y aparece aquí la longitud expresada en centímetros, ¿cierto? Pero aparecen fracciones. Entonces, lo primero que había que hacer era expresar cada una de estas fracciones como número decimal. ¿Cómo? Como lo acabamos de hacer, dividiendo. Para que no se lo olvide. Voy aquí. Tendría que usted haber hecho 127 dividido en 5 y encontrar el resultado. 2413 dividido en 200. 8 dividido en 5 y 17 dividido en 20. Y cada uno de esos resultados lo he anotado acá, pero haber puesto colibrí abeja, tanto, lemur ratón, tanto, así para que quede bien ordenado. Y luego, en la letra B, le pide ordenar esas longitudes de menor a mayor. Bien, para poder ordenar de menor a mayor, usted sabe y aprendió ya en años anteriores cómo comparar números decimales. Y entonces, en base a eso, usted los ordena de menor a mayor. Entonces va a tener ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4. Una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras. Entonces, si los ordena de menor a mayor, significa que este es menor que este, y este es menor que este, y este es menor que este. Recuerde que ese simbolito significa mayor y ese significa menor. Espero que me entiendan la letra porque estoy escribiendo con el mouse. ¿Bien? Y ahí usted los ordenará. Luego venía la inversa, ahora convertir decimales a fracciones, ¿cierto? Entonces, dice, representa cada número decimal como una fracción. Si es el caso, simplifique y determine el número mixto. Entonces, vamos a tomar este. 0,17. Primero, tomo el 17, ¿cierto? Como es un número que tiene un periodo, tengo que restarle entonces el 1 y lo voy a partir en 9. 17 menos 1 es 16 partido en 9. ¿Lo puedo simplificar? Sí. ¿Por cuánto? Por 2. Entonces arriba me va a quedar 16 dividido en 2 es 8. ¡Ay, no, perdón! Estoy errando, olvídelo. ¿Existe algún divisor entre el 16 y el 9? A ver, al 9 lo divide el 3, el 9. Y el 16 lo divide el 2, el 4 y el 8. Por lo tanto, no hay divisor común. Pero al ser una fracción impropia, la puedo transformar a número mixto. ¿Ya? El 9 en el 16 va a caber una vez, porque 1 por 9 son 9. A 16, ¿cuánto me falta? 7. 7 novenos. Ahí sí. Y así con los demás. Obviamente, en el caso de que son negativos, tengo que anotar el signo negativo. ¿Bien? Fijarse si son infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos o si son finitos. ¿Ya? Les puedo ayudar indicando que este es finito, este es periódico, este es semiperiódico, este de acá es periódico y este es finito. Y el número 9, que es nuestro último ejercicio de la guía número 3, era un jueguito, ¿cierto? Era bastante entretenido y dice, expresa cada número decimal como una fracción irreducible y luego escribe cada letra según corresponda. Cada uno de estos decimales yo lo tengo que transformar en fracción. Cuando lo transformo en fracción, lo tengo que buscar acá. Y cuando encuentre esa fracción, le asigno la letra que aparece acá arriba y se va a formar algo. ¿Ya? De esa forma lo va a poder completar. Bien. Espero, niños,
que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pueden contactarnos. Quiero aquí escribirles que nos pueden contactar al correo apoyo pedagógico lmr@gmail.com. Ahí se ve mejor. A este correo nos pueden contactar, me pueden contactar a mí o a cualquier otro de sus profesores. ¿Sí? Les pido sí que por favor, ahí se borró ahí el correo. Les pido que, lo vuelvo a anotar, apoyo pedagógico lmr@gmail.com. Les pido por favor que en el asunto del correo usted anote la asignatura y curso, porque así es más fácil para nosotros identificar cuando el correo es para qué profesor, ¿ya? Y así poder responderle de la forma más rápida y expedita posible y que no entremos en confusión, ¿bien? Cualquier duda entonces, chicos, a este correo con estas características, en el cuerpo del correo usted detalla con exactitud en qué guía tiene dificultad y en qué ítem particularmente, ¿bien? Porque así la ayuda es mejor, ¿bien? Me despido, espero que estén todos muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.